La paz de Dios a toda la audiencia del canal YouTube Azusa Conferencias. Soy el pastor Álvarez de Ecuador, Sudamérica, y en esta ocasión traemos la enseñanza exégesis del diezmo. Como ustedes bien pueden notar, el diezmo es un tema muy polémico en estos tiempos. Y la intención, mi intención en esta ocasión es hacer un estudio muy panorámico en sus debidos contextos, de forma lo más objetivo posible en el nombre de Jesús, de esta forma siguiendo las huellas exegéticas de este autor escritural llamado Lucas. ¿Por qué me llama la atención Lucas aquí en esta ocasión? En su forma de cómo interpreta la escritura. Por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 1, el evangelio de su mismo nombre, él dedica este evangelio a Teófilo. Y dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido bien a mí que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, oh Teófilo, para escribírtelas, para dártelas a conocer o para conocer bien la verdad. Entonces la intención acá no es proteger o no es resguardar un punto de vista de una organización, de un grupo, de un credo, sino apoyarnos estrictamente, fehacientemente, seguidores de Azusa Conferencias, en lo que dice el texto bíblico de Génesis, Apocalipsis en relación al diezmo. ¿Sí? Y para entrar en materia escritural de una vez, vamos a estar leyendo en el libro o en la epístola de los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al verso 10. Vamos a leer en ese único sui generis nombre especial, el nombre de Jesús. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y me bendijo, a quien asimismo dio Abraham, gloria al Señor, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del domingo. Ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y quisimos tomar esta escritura para hablar de forma panorámica acerca del diezmo, desde Génesis, el ministerio levítico, el sacerdocio levítico, incluso hasta nuestros días. Vamos a tratar también el significado de la palabra diezmo, significado semántico, su raíz. Y por ejemplo, la palabra diezmo en el hebreo es maaser o masar, y en el griego decató. ¿Qué significa de forma semántica? El pago o entrega de la 10ª parte de lo recibido de parte de Dios a Dios. Y es decir, ¿por qué se le da a Dios? Porque Dios lo instituyó y porque le pertenece a Dios según Levítico 27, vamos a mostrar de una vez la evidencia. Levítico 27, ¿cuál es la evidencia, pastor? De que el diezmo le pertenece a Dios. Versículo 30, 27:30, Levítico 27:30, aquí lo tenemos. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Sí? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ok, ya hemos tomado esta escritura como referencia, tratándome de
mostrar a ustedes y a todos, pues, aquel que pudiera ver o escuchar este mensaje. Hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese fue el sacerdocio arónico levítico, Dios lo estableció, ¿sí?, en la antigüedad. Si podemos seguir leyendo en Deuteronomio 18, 1 al 5, 18, 1 al 5, gloria a Dios, dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron sacrificio buey cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de su grano, vino y de su aceite, y las primicias de su lana y las ovejas. Sigue también diciendo: porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Este término aquí, siempre, está mal traducido, mis amados. ¿Por qué yo le digo esto, mis amados seguidores de Azusa Conferencia? ¿Por qué? Porque la tribu de Leví ya caducó, y entonces aquí dice para siempre que iban a administrar. Recomiendo verificar traducciones más apegadas a la esencia del idioma en la cual se escribió, en el hebreo primitivo, en el hebreo antiguo. Por ejemplo, la Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera 1862, Reina Valera 1865, Reina Valera 2000, Biblia de Jubileo 2000. En esas versiones usted puede leer, en vez de decir la palabra en el capítulo 18, versículo 5 de Deuteronomio, donde dice: siempre porque le ha escogido Jehová, tu Dios, desde todas las tribus, para que esté para ministrar el nombre de Jehová, él y sus hijos, todos los días. Dice así la traducción más exacta: todos los días y no para siempre. Por la razón que le venía diciendo, de que la tribu de Leví, o el sacerdocio levítico, iba a caducar en el futuro. ¿Sí? Ok, seguimos entonces leyendo. Hablamos de dos sacerdocios, y aquí miramos cuando Dios instituye el sacerdocio levítico. ¿Sí? El nombre Leví significa unir, pegar, acompañar, aquel que une a lo suyo. Eso es Leví. Y ahora el segundo sacerdocio, que también tiene sus inicios en los días de Génesis, cuando Abraham pagó los diezmos, en el capítulo 14, ahí hubo una muestra efímera, una muestra relámpaga de lo que era el sacerdocio, lo que iba a ser el sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec iba a seguir al sacerdocio arónico levítico. Pero el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y de ese sacerdocio de Melquisedec iba a nacer el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos acá, mis amados, vamos a buscar textos que nos hablen de la institucionalidad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces vamos a leer en Apocalipsis, gloria al nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, para que usted pueda tomar en nota. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios nos ha hecho en la era de la gracia, por la sangre del Cordero, por la resurrección del Cordero, reyes y sacerdotes. ¿Sí? Somos reyes ahora, somos sacerdotes. Hay un nuevo sacerdocio, ¿sí?, que trajo nuestro Señor Jesucristo. Es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Entonces, estas son escrituras que afirman que Dios, pues, instituyó un nuevo sacerdocio. Otro de los aspectos es, gloria al Señor, en 1 de Pedro, para seguir hablando de la institución del sacerdocio de Melquisedec,
Primera de Pedro, capítulo 5, dice el Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, o con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la institución, o esto es la institución del sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? De Melquisedec. Y también podemos leer en el Evangelio de Juan, cuando el Señor comisiona a los apóstoles, pero en este caso se dirigió al apóstol Pedro. En el capítulo 21 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a decir la segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas, Simón? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se intenció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces Dios está dando ahí la autoridad, ¿sí?, del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. De manera que aquí tenemos la institución por el único y existente Dios, el Señor Jesucristo, ¿sí?, del sistema sacerdotal arónico y el sistema sacerdotal del orden de Melquisedec. Pastor, pero usted me quiere hablar del diezmo. Sí, estamos hablando del diezmo, pero es necesario o es menester abarcar los dos sacerdocios donde se dio el diezmo, ¿sí?, de una forma panorámica y de un contexto amplio para poder entender bien este tema de alta relevancia. Continuamos. Es menester destacar si el diezmo le pertenece a Dios, ¿cuál fue su visión de Dios o la visión de Dios al establecer la visión y el objeto o el fin de Dios establecer el diezmo? Es decir, ¿para qué Dios diseñó esto? ¿Con qué sentido? Y quiero mencionar pues causas principales del por qué Dios estableció y con qué fin estableció el diezmo. Punto número 1, vamos a estar leyendo en Isaías 43, 7:21. Isaías 43, 7:21, puede ubicarse en su Biblia. Isaías 43, gloria a Dios, 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. También dice en el versículo 21: este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. En el Evangelio capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 24, amados seguidores, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero el versículo énfasis es: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces Dios, buscando adoradores desde los inicios pues del mundo. Hechos 15:14 también dice así. Hechos 15:14 dice de la siguiente manera: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar para ellos pueblo para su nombre. Vamos ahora con la visión remunerativa o salarial de Dios en referencia a sus ministros en las dos órdenes sacerdotales, es decir, la levítica y la del orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Y ya hemos tratado primero. Dios estableció un pueblo para que fuese pastoreado por sus ministros. Ahora, ¿cuál fue la visión remunerativa de Dios? Dios tuvo en su mente el pensar de cómo se iba a sostener ese ministerio, ¿sí? Porque Dios es el gran sabio, ¿sí? Entonces, vamos a tomar textos, mis amados, donde se habla primeramente, vamos a irnos con el sacerdocio levítico. ¿Cómo era remunerado el sacerdocio levítico? ¿Sí? Y que debemos tomar en cuenta algo, y vamos a ir extendiéndolo y profundizando un poco más en cuanto a eso. Es que el diezmo es para los dos sacerdocios. El diezmo es
mientras esté el pueblo de Dios en esta tierra, y ya hubo el pueblo de Dios en la antigüedad, pastoreado por sacerdotes, y en este tiempo, a través de la iglesia, por los sacerdotes del nuevo tiempo también. Y las dos, escuche bien, los dos pactos, los dos sacerdocios reciben remuneración de Dios, porque Dios así lo estableció. Y vamos con Deuteronomio 25:4, sacerdocio levítico. Deuteronomio 25:4, gloria al nombre de Jesús. Dice, no pondrán bozal al buey que trilla. Y entonces Dios está pendiente y Dios ha destacado un ministerio sacerdotal y lo ha tomado como una labor, es un trabajo. Entonces el Señor dice que no pongamos bozal al buey que trilla. Dios no pone bozal al buey que trilla. Dios reconoce que los sacerdotes en distintas épocas requieren de una remuneración, porque así Él lo visionó. Números 18:21. Note bien esto, seguidores de Azusa Conference, y los que todavía no son seguidores oficiales pueden suscribirse. Números 18, gloria al nombre de Jesús. 18, versículo 21, dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces Dios dio los diezmos del pueblo a los sacerdotes, en este caso al sacerdocio arónico levítico. ¿Por qué? Por su ministerio, porque ellos sirven, ellos trabajan. ¿Sí? Qué bueno es resaltar esto. Gloria al nombre de Jesús. Algo que también las personas dicen mucho, los estudiosos de la Biblia, que el diezmo también era para la viuda, el huérfano, ¿sí? Y el extranjero. Y es verdad. Pero vamos a hablar, como dice Lucas, a mostrar bien la verdad, acomodando las cosas en su orden, ¿sí? Por ejemplo, Deuteronomio 14:28, donde dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo en el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Note bien, el diezmo era compartido con la viuda, el huérfano y el extranjero. Deuteronomio 26:12, vamos ahora a Deuteronomio 26:12, dice también, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, y al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces, nosotros debemos aceptar que en el tiempo del sacerdocio levítico había el diezmo, escuche bien porque esto es importante entenderlo, en cada 3 años se daba un diezmo especial. Ese diezmo especial es para los levitas, para los sacerdotes levitas, para los huérfanos, para las viudas y los extranjeros. Solamente el diezmo del tercer año, llamado también el diezmo especial. ¿Por qué? Porque los diezmos específicamente fueron dados a los sacerdotes levíticos, lo que acabamos de leer en Números capítulo 18. Lo leí porque Dios ha dado en heredad los diezmos a los sacerdotes porque ellos sirven. Ahora vamos con la remuneración en el orden o en la orden de Melquisedec, que es otro tipo de sacerdocio que comenzó en el Nuevo Testamento. Y voy a mostrar bíblicamente que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, también era remunerado y que Dios dio orden para remunerar dicho sacerdocio. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, pendiente, dice, así también ordenó el Señor, ¿sí? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, dice la Escritura. En otras traducciones, por ejemplo, este mismo versículo que acabamos de leer en la traducción Dios habla hoy, usted también la puede corroborar y buscar, dice, a la igual manera el Señor ha dispuesto
el que quiera anunciar el mensaje de salvación viva de ese mismo trabajo. Dice la Biblia, Dios ha hablado. Eso para que usted vea otras versiones que lo hablan más claro. Hablan de que hay un trabajo que necesita o que requiere ser remunerado, y esta es una orden del Señor, porque así ordenó el Señor. Ok, otro de los textos que vamos a leer, segunda de Corintios, segunda epístola de Corintios, capítulo 11, versículo 8, dice el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pero para leer un poquito más el contexto anterior, dice en el versículo 7, porque yo humillándome a mí mismo para vosotros, para que vosotros fuesen enaltecidos por cuando os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. ¿No te vieron lo que dice el apóstol Pablo? He despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. O sea que Pablo era consciente de que la iglesia bendecía con un salario a los sacerdotes. ¿Sí? En el sacerdote del orden de Melquisedec. Pablo era un sacerdote del orden de Melquisedec. Y habla de salario. Salario, no es una ayuda, no es un estipendio, no es una ofrenda. ¿Sí? Ok, 1 Timoteo 5:17 también nos da luces acerca de lo que venimos tratando. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí el término anciano se refiere a un pastor, ¿sí? Aquí se refiere a un pastor, los que trabajan en enseñar y predicar, ¿sí? Y habla de Pablo que el obrero es digno de su salario. O sea que hay que reconocer la labor pastoral, la labor sacerdotal en este tiempo. Reitero, digno de salario. Algo que tenemos que destacar, mis amados, es que en el antiguo sacerdocio levítico, los profetas no fueron remunerados con un salario de diezmo. Los jueces tampoco. ¿Sí? Los videntes, ninguno. Solamente dio orden a los sacerdotes el Señor. El Señor dio orden a los sacerdotes del orden levítico. En el Nuevo Testamento hay 5 ministerios: apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. ¿Sí? Ok. Ahora, los únicos ministerios reconocidos o que Dios remunera es el pastorado. Por eso, los apóstoles establecieron el fundamento. Dios lo usó para establecer el fundamento. Entonces, los apóstoles en el principio recibieron tiempo porque ellos también eran pastores en ese tiempo. Entonces, los únicos ministerios remunerados son el apostolado y el pastorado, porque el evangelista, el profeta y el maestro no hay orden de parte de Dios, no vemos eso en la Escritura, que debieran ser remunerados con diezmo. Likey